Dios me los bendiga, hermanos, a cada uno de ustedes. Le damos la bienvenida a la devoción de hoy. Como siempre, le damos gracias al Señor por usted, por la oportunidad que usted tiene de poder ver y escuchar la devoción de hoy. Y como siempre, también le pedimos a Dios, a nuestro Señor Jesucristo, que esa devoción sea de bendición a su vida. Estamos continuando hoy, hermanos, la devoción de la semana pasada, cuando empezamos a leer de Romanos capítulo 8. Cerramos Romanos capítulo 8 y leímos la semana pasada los versículos desde el 18 hasta el 28. Y la semana pasada hablamos de los versículos 18 hasta el 25. Y cada uno de estos versículos, hermano, yo sé que fue de bendición en nuestra vida. Pero vamos a continuar con los últimos 3 versículos de los que habíamos leído. El versículo 26, que dice: asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acuda a ayudarnos. Dice, no sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Dice, y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Ahora bien, versículo 28, ahora bien sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien al bien de quienes le aman, los que han sido llamados de acuerdo a su propósito, con su propósito. Amén. Comenzando con el versículo 26, dice, asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acuda a ayudarnos. Ahí, primeramente, hermanos, podemos ver que el Espíritu Santo está listo, preparado, se acerca para ayudarnos en nuestra debilidad. Y sí, como dice, no sabemos qué pedir. Estamos pidiendo por cosas que no hay razón por qué pedirlo, hermano. Nuestra debilidad es algo, hermanos, tan donde el enemigo se enfoca. El enemigo se enfoca en esa debilidad porque él sabe dónde atacar, él sabe dónde venir y dónde, como dije, atacarnos a nosotros, sabiendo que en nuestra debilidad es donde él nos puede hacer caer. Pero dice ahí que el Espíritu Santo viene a ayudarnos. Dice, el Espíritu acuda a ayudarnos, se acerca a ayudarnos, viene para ayudarnos en nuestra debilidad. Dice la palabra del Señor, hermanos, que cuando nosotros somos débiles, Él es fuerte, Dios es fuerte. Tenemos que saber, hermanos, a dónde voltear y no aún pensar y decir, pues, en mi debilidad, cuando yo soy débil y el enemigo me ataca y a lo mejor caigo en mi debilidad, no en frustración, vamos a decir, no, yo ya no quiero servir a Dios, Dios ya me abandonó. Dios ya me abandonó, cuando Dios nunca nos abandona. Nosotros somos los que nos alejamos de Dios y pensamos que Dios nos abandonó y pensamos que Dios, ¿por qué? Porque hicimos lo que hicimos, pero todo lo que tenemos que hacer, hermanos, es voltear, dejar todo eso y decir, Señor, perdóname, Dios mío, perdóname. Y cuando venimos hacia Dios, venimos a Él con un corazón dispuesto, un corazón abierto, quebrantado delante de Dios, es lo que Dios quiere, arrepentido, un corazón arrepentido, es lo que Dios quiere. Dios quiere saber, hermanos, que nosotros vamos a venir hacia Él con ese corazón quebrantado, arrepentido, dispuesto de recibir lo que Dios tiene para nosotros. No es que Dios nos va a castigar, pero palabras ya no lo hagas. Cuando, como nosotros como padres, cuando sabemos que nuestros hijos hicieron algo mal,
No nomás le decimos, ven, mi hijo, ven, yo te perdono, yo te perdono. ¿Sabe qué es lo que va a pasar? Y le digo esto. Lo que va a pasar es que ese niño va a decir, oh, pues yo puedo ir a hacer lo que yo quiero hacer, como quiera me va a perdonar. Porque si nosotros no corregimos a nuestros hijos, si nosotros no corregimos, aún lo digo, hermano, yo no tengo nietos, pero si usted tiene nietos, si usted los cuida, si nosotros aún no corregimos a nuestros nietos y simplemente hacen algo mal, ay no, mi hijo, ven, no te preocupes. Lo que vamos a criar y estamos criando son niños chiflados. Yo sé que para mucha gente no les va a gustar eso, pero es verdad. Pero cuando venimos nosotros a Dios, Dios nos va a corregir, pero a la misma vez Él nos perdona. De la misma manera nosotros como padres, cuando perdonamos a nuestros hijos, tenemos que corregirlos. No porque somos malos, porque Dios no es malo, Dios es bueno. Porque y con nuestros hijos no es que no los amamos, porque Dios nos ama a nosotros. Y nosotros amamos a nuestros hijos. Porque Dios es amor y por medio de ese amor nosotros podemos amar a nuestros hijos. Hermanos, cuando perdonamos, tenemos que corregir. De la misma manera, tenemos que estar dispuestos. Y todo esto para decir, hermanos, que cuando regresamos a Dios, después de caer en nuestra debilidad, como dice aquí, el Espíritu Santo viene para ayudarnos en nuestra debilidad, para que no caigamos. Pero si caemos, tenemos, hermanos, que entender que podemos regresar a Dios, podemos ir con Dios y decir, Señor, perdóname. Forgive me, God. Por medio de la sangre de mi Señor Jesucristo, perdóname. Tenemos que venir preparados para recibir esa corrección, pero también el perdón que vamos a recibir. Dice, y no sabemos qué pedir. Estamos pidiendo por cosas que ni debemos de estar pidiendo por. Dice, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y el versículo 27 dice, y Dios que examina los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Fíjense, muchos de nosotros, y digo esto, muchos de nosotros pensamos que si Dios no contesta de la manera que queremos que nos conteste, o si las cosas no caminan y no van como nosotros queremos, y aún le pedimos a Dios, Señor, que esto, y luego no sale como nosotros queremos. Muchas veces pensamos, pues Dios me falló. No, Dios nunca falla. Dios nunca falla. La única cosa que ocurrió aquí es que nosotros le habíamos pedido a Dios que Él haga algo fuera de lo que es su voluntad. No es que Él no lo puede hacer, porque Dios lo puede hacer todo. Dios lo sabe todo y Dios lo puede hacer todo. No hay nada imposible para Dios. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Pero cuando nosotros le pedimos al Señor, no le estamos pidiendo al Señor, es donde nos equivocamos. No le estamos pidiendo al Señor, Señor Dios, haz tu voluntad en mi vida. No, le estamos pidiendo, haz esto, tu voluntad. Lo que yo quiero que ocurra, que yo quiero que eso sea tu voluntad. Así no es como debe de ser, hermanos. Así no es nuestro caminar con Dios. Así no es nuestro caminar con el Señor. Y por eso les digo, cuando le pedimos al Señor por algo, y Él nos dice que no, o no ocurre, no salen las cosas como nosotros queríamos, pensamos, pues Dios me falló. No, lo que ha pasado ahí, hermanos, es que nosotros estamos viviendo fuera de la voluntad de Dios. Nosotros estamos viviendo fuera de la voluntad de Dios. Si Dios no nos contesta de la manera que nosotros queremos y pensamos que Dios nos falló, no. Lo que ha ocurrido, como lo digo una vez más, es que nosotros estamos viviendo fuera de la voluntad de Dios. Y no es que Dios nos ha fallado, nosotros le hemos fallado. Nosotros le hemos fallado. Y dice aquí, hermanos, que el Espíritu intercede por los creyentes conforme la voluntad de Dios. Tenemos que vivir nuestra vida, hermanos, conforme
la voluntad de Dios. No, no de la manera que nosotros queremos, no vivir de la manera que yo quiera y decir, oh, eso es la voluntad de Dios. Eso es lo que confunde a tantas personas, eso es lo que confunde el mundo perdido, el mundo que está en pecado, porque nos ven a nosotros y decimos, oh, sí, yo estoy viviendo de esta manera, pero esta es la voluntad de Dios, y cuando verdaderamente no es. Cuando verdaderamente no es. Si nosotros estamos viviendo conforme a la voluntad de Dios, lo vamos a saber. ¿Por qué? Porque no le vamos a andar pidiendo al Señor, Señor, haz esto tu voluntad. No, vamos a saber, esto es la voluntad de Dios. La perfecta voluntad de Dios. Versículo 28 aún dice, y ahora bien sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de a quienes lo aman. Dispone todas las cosas para bien. Aun cuando nosotros hemos fallado, aun cuando hemos pecado, aun cuando y regresamos, como mencioné, regresamos a Dios, le pedimos perdón y venimos dispuestos a recibir esa corrección, pero para recibir ese perdón. Dios, lo que el enemigo intentaba para malo, Dios lo hace salir para bien. Dios lo hace salir para bien. Y aún todas las cosas, no importa qué es lo que estemos pasando por, hermano, las dificultades, todo, Dios dispone todas las cosas para el bien a quienes lo aman. Ahí, con eso ya voy a estar acabando. A quienes lo aman. Eso ahí, hermanos, es algo muy importante. Something that is very, very important, very true. ¿Por qué amamos a Dios? Déjenme preguntar, ¿amamos a Dios? ¿Sí o no? Ok. Yo no es como estando aquí, levante su mano. No, pues no sé si me contestó o no, pero usted sí sabe. Si nosotros amamos a Dios, ¿por qué lo amamos? Why do we love God? ¿Lo amamos por lo que Él hace? ¿Lo amamos por lo que Él nos ha dado? ¿Lo amamos porque Él nos da? Si esa es la razón por qué amamos a Dios, hermanos, entonces ese amor es amor de conveniencia. No es amor verdadero. Cuando dice aquí que Dios dispone todas las cosas para bien a quienes lo aman, a quienes aman a Dios, ese amor que nosotros debemos de tener para Dios, hermanos, no es por lo que Él nos da, pero por quien Él es. Antes de que eso pase, tenemos que reconocer y entender y comprender quién es Dios. ¿Quién es nuestro Señor Jesucristo? ¿Quién es el Espíritu Santo? Cuando empezamos a entender y conocer más a Dios, ¿quién es Dios? ¿Quién es mi Jesús? ¿Quién es el Espíritu Santo? Ese amor para Él, hermanos, va a crecer de una manera tan grande, tan poderosa. De la misma manera, cuando usted de primero empezó a conocer a su esposo, a su esposa, when you first begin to know your husband or your wife that is now, hay personas que sí dicen, el momento que yo la vi, yo me enamoré de ella. Pero ¿sabe qué, hermano? El momento que usted empezó a conocerla más, o ustedes, hermanas, el momento que usted empezó a conocerlo a Él más, lo más que conocía, lo más que se enamoraba. Lo más que lo conocía, lo más que lo amaba. The more that you knew Him, the more that you knew her, and you got to know Him or you got to know her, the more you fell in love. Lo más que lo amaba, lo más que se enamoraba. Exactamente así, hermanos, es como debemos de ser con Dios. Constantemente queríamos hablar con nuestro novio, con nuestra novia, para preguntarle cosas, para conocerlo más, para enamorarnos más. Pero ¿por qué no hacemos eso con Dios? Señor, te quiero conocer más, Señor. Quiero conocerte a ti, quiero saber quién eres tú, mi Dios. Quiero conocerte más, mi Señor Jesucristo. Quiero conocerte más, Espíritu Santo. ¿Por qué no hacemos eso?
¿Sabe por qué? Porque no es tangible. La persona que constantemente queríamos hablar con aún en teléfono o a lo mejor en aquel entonces no había teléfono, a lo mejor en carta o en persona. ¿Pero por qué? Porque podíamos tomarlo de la mano y caminar con ellos y decir, ay, sí, honey, sí, honey, sí, baby, sí. Y no, ¿por qué? Porque ahí los podíamos tocar, estaban ahí. Pero hermanos, Dios está ahí. Dios se ha revelado en nuestras vidas tantas veces porque Dios es fiel. Dios ha tocado nuestras vidas, nos ha demostrado su amor cada vez, cada día. Y aún así decimos, pues no, ¿cómo lo voy a conocer si no lo puedo ver? Póngase a orar, pase tiempo con Él. Y el momento que empezamos a pasar tiempo con Dios, nos empezamos a enamorar más de Él. El momento que empezamos a pasar tiempo con nuestro Señor Jesucristo, nos vamos a enamorar más, lo vamos a amar más. Y pasamos y decimos, Espíritu Santo, te quiero conocer, ven, muévete en mí. Empezamos a conocer el Espíritu Santo, los frutos del Espíritu Santo. Y por eso dice ahí, que sabemos que Dios dispone todas las cosas para bien a aquellos que le aman. Y luego dice, los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Y verdaderamente con eso ya termino. Cuando nos empezamos a amar, cuando empezamos a amar más a Dios y nos empezamos a enamorar más de Dios, empezamos a amar más a Dios, al Espíritu Santo, nos empezamos a enamorar más de ellos, el propósito que Dios tiene para nuestras vidas se empieza a revelar más. Si usted ahorita dice, pues yo no sé qué propósito Dios me ha llamado. ¿Cuándo fue la última vez que le preguntamos, Señor, qué propósito tú tienes para mí? Como mencionamos temprano, queremos que el cielo se abra y que Dios se revele. Que Dios abra, que Dios se manifieste de esa manera. Cuando verdaderamente, si amamos a Dios, vamos a saber, vamos a sentir, vamos a reconocer quién Él es. Y vamos a empezar a reconocer más y más ese propósito que Dios nos tiene para nosotros y el propósito a que Dios nos ha llamado. Hermano, todo está ahí. It's all there. Todo lo que tenemos que hacer es abrir nuestra boca, abrir nuestro corazón, abrir nuestro espíritu y decir, Señor, te quiero conocer más, te quiero amar más, quiero vivir dentro de tu voluntad para poder saber qué es tu propósito para mí. Yo sé que fue una corta devoción, hermanos, pero yo le pido al Señor que esta devoción haya sido y servido de ánimo para usted. Yo le pido al Señor que todo lo que se habló estos versículos, hermanos, como lo mencioné la semana pasada, son versículos que yo había estado leyendo y estudiando y hablé hace 2 semanas sobre los versículos 19, 20 y 21, pero comenzando la semana pasada en la devoción, empecé a leer todo y hicimos la devoción sobre todos los otros versículos que había estado leyendo y estudiando. Y aquí, hermanos, yo le pido al Señor, porque Él fue de bendición a mi vida, esto fue de bendición a mi vida, porque es su palabra. Su palabra es viva, es eficaz, todavía cambia, todavía impacta. Y yo le pido al Señor que también haya sido de bendición a su vida. Pero vamos a orar. Padre, mi Señor, te doy gracias. Te doy gracias por todo lo que has hecho en las vidas de mis hermanos, pero te pido en el nombre de Cristo Jesús que te sigas moviendo, que sigas manifestándote, sigas revelándote, mi Señor Santo, en las vidas de mis hermanos, revelándote a ellos, que ellos puedan verdaderamente saber y reconocer y amarte por quién tú eres y saber quién eres, mi Señor, para poder vivir en tu perfecta voluntad y aún así también saber el propósito que tú tienes para nosotros. Ayúdanos, ayuda a mis hermanos, ayúdanos a nosotros, mi Señor Santo, para poder hacer y tomar nuestro lugar, mi Señor Santo,
en todo lo que tú tienes para nosotros, mi Padre. So, yo te doy gracias una vez más por lo que has hecho, lo que estás haciendo y lo que vas a hacer. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Gracias. Gracias te damos por todo. Amén. Amén. Hermanos, gracias. Gracias una vez más por tomar el tiempo de poder ver y escuchar la devoción de hoy. Y le pido al Señor que haya sido de ánimo y haya sido de bendición a su vida. Nos vemos este domingo aquí, hermanos. No se les olvide de usar su guayabera, porque este domingo va a ser el Día de Padres y vamos a estar teniendo nuestro culto, nuestro servicio de Día de Padres. Vamos a estar celebrando el Día de Padres en este culto de este domingo que viene. So, hermanos, aquí nos vemos este domingo una vez más. Y si no puede estar con nosotros, entendemos, y nos vemos aquí en este canal de YouTube. Y como siempre, hermanos, los amamos de todo corazón. Tengan un resto de semana bendecido y victorioso en Cristo Jesús. Que el Señor los bendiga. God bless you. Bye bye. And my shame is up.